Hola a todos, ahora acabamos de terminar el culto, pero si te lo has perdido no te preocupes porque ahora te vamos a dejar la charla para que la puedas disfrutar y así también recibir lo que hemos recibido hoy en la iglesia, pues que lo puedas recibir tú en tu casa. Adiós. Pues yo también quiero orar. Gracias, Jesús, por esta mañana, gracias por el tiempo en el que vivimos. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, a entender lo que está escrito, no solamente ver las palabras, sino ver tu corazón en cada una de las cosas que sucedieron en la Escritura y cómo nos puede ayudar en nuestro día a día hoy a vencer el miedo, Señor, y ser valientes y cumplir con tu propósito. No queremos hacer de este lugar una enramada, no queremos hacer de este lugar un monumento. Te pedimos que nos ayudes a crecer en nuestra relación con el Espíritu Santo, a desarrollar nuestras capacidades y dones, el potencial que has puesto en nosotros, nuestra relación contigo, Señor, y que podamos avanzar y crecer en el llamado que tienes para nosotros. Te queremos, Jesús, nuestra vida es tuya, tomamos nuestra cruz y te seguimos. Ayúdanos, Señor, hoy a abrir nuestro entendimiento y vivir diferente, vivir mejor lo que el Evangelio nos ofrece, esas buenas noticias. En el nombre de Jesús. Amén. Mi mensaje tiene un título dedicado al día de mañana, Día de la Mujer, y sentía desde hacía semanas compartir algo muy especial con la iglesia. ¿Vale? No será un mensaje solo dedicado a las mujeres, pero sí que es algo que era muy especial para mí, que al leer la Biblia y la historia de la palabra ha sido muy especial para mí y lo quería compartir con vosotros para animaros. Y tengo 3 objetivos, ¿vale? Bueno, el título del mensaje es Mujeres abriendo caminos. Mujeres abriendo caminos. Y quiero que busquéis Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y mientras lo buscáis, os comparto 3 objetivos que me gustaría tener hoy en este mensaje, 3 cosas que podamos entender. La primera es la importancia, o lo importantes que son las mujeres, la importancia, lo imprescindibles, lo esenciales que son las mujeres para Dios. Y eso lo vamos a ver. Eso, la importancia. En segundo lugar, el papel que han tenido dentro de la historia del plan de salvación. Mujeres abriendo caminos a lo largo de toda la historia de la Biblia, haciendo avanzar el plan de salvación y la historia del plan de salvación. Y vamos a ir viendo diferentes mujeres que nos ayudan a esto. La importancia, el papel y, en tercer lugar, el potencial dentro de mujeres, dentro de las mujeres, para hacer avanzar el reino de los cielos, sobre todo en épocas difíciles. En épocas difíciles en la palabra, donde gracias a mujeres la historia del plan de salvación se ha ido desarrollando. Y lo vamos a ir comentando acerca de esto, y lo primero que quiero es leer Éxodo 2, del 1 al 10. Dice: hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y, poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de las esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, tuvo compasión de él y exclamó: «Es un niño hebreo». Y la hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: «¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted?» «Ve a llamarla», contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo».
Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Y ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo, y además le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. Y de esta manera nació Moisés y sobrevivió Moisés a ese ataque que había sobre los niños hebreos para que el pueblo no se multiplicara, porque ¿cómo va a querer Faraón que el pueblo se multiplique? ¿No? Y entonces, antes de entrar a esta historia, quiero poneros un ejemplo muy gráfico para mí y quiero que podamos compartir una imagen. ¿Vale? Esto es una pared de granito, que aquí no se distingue muy bien, pero mide 914 metros. Es uno de los objetivos principales de todo escalador en el mundo, pues es esta pared de granito que mide 914 metros de altura. Es 6 veces la Torre Mafre. Si recordáis las Torres Gemelas, es más alta que 2 veces las Torres Gemelas. Es esta pared de granito. Se llama el Capitán. Y las tribus indígenas de la zona la llamaban el jefe, ¿no? El capitán, el jefe, como imposible de escalar esta montaña. La primera vez que se escaló fue en 1958 y hay nombres muy raros de americanos que no voy a decir. Pero sí que la primera vez que se escaló tardaron meses en escalar esta pared. Y las personas que lo escalaron, a medida que avanzaban unos metros subiendo esta pared, ponían anclajes y ponían cuerdas. Y entonces durante 18 meses fueron haciendo esto, subiendo y bajando, poniendo anclajes y poniendo cuerdas para poder seguir subiendo. Y después de 18 meses llegan a la cima. ¿Cuánto tardaron? 18 meses. A día de hoy, esta montaña, los escaladores expertos la suben en horas, en un día. Los expertos, pero no profesionales, así lo suben en días, 2, 3, 4 días, pero porque hubo gente que antes de ellos abrió camino. Nosotros somos quienes somos por las personas que nos han ayudado a llegar hasta aquí. Gente que ha sido de ayuda y que nos han ayudado a avanzar, han abierto camino delante de nosotros y por eso la dinámica que hacíamos antes, ¿no? De esas personas que a lo largo de nuestra vida nos han ayudado. Por ejemplo, solo en la crianza, ¿no? Un bebé que no se vale por sí mismo necesita la ayuda de alguien que lo cuide para poder crecer. Y llega un momento en el que sí, es independiente, pero yo tengo 29 años, sigo dependiendo mucho de mi madre. Antes del 112 ya la llamo a ellas, porque se solucionan muy rápido las cosas. Personas que han sido una ayuda idónea para nosotros y nos han ayudado a avanzar, a crecer, a desarrollar cosas en nuestra vida que sin ellas no habría sido posible. Y este ejemplo me parece muy gráfico. Gente que ha abierto camino y que nos ha sido de apoyo para avanzar y crecer. Y hicieron una ruta, la primera, que se llama The Nose, porque no se ve muy bien aquí, pero hace como un pico así, que es como una nariz. Y a través del ejemplo de ellos, muchos otros iniciaron otras rutas en las dos caras y fueron inspirados por estas personas para abrir nuevas rutas de escalada de diferentes tipos, ¿no? Y fueron ejemplo, pero los primeros fueron los que más tardaron en hacerlo. Y esto me sirve para el ejemplo que leemos en el texto. Vemos a Moisés, el que Dios le reveló la ley, ¿no? Que fue el que Dios utilizó para sacar al pueblo de Egipto. Y Moisés, ¿no? Faraón, deja ir a mi pueblo, ¿no? Y conocemos la historia de Moisés, pero ¿qué habría sido de Moisés si no fuera por todas estas mujeres que hemos leído en el texto? ¿Qué habría sido? Porque si lees el capítulo 1, no lo hemos leído por el tiempo, pero si lees el capítulo 1, ahí no aparece ningún hombre. Son todo mujeres. Las mujeres que dan a luz, las mujeres que gracias a ellas se multiplica el pueblo. Y cuando quieren matar a todos los niños hebreos, ¿quiénes son las que lo impiden? Las parteras. Gracias a las parteras muchos niños sobrevivieron
que fueron los padres de familia de entonces, y se fue multiplicando mucho el pueblo, gracias a las parteras que dieron de ejemplo a Jocabed, la madre de Moisés. Aquí no aparece el nombre, pero se llama Jocabed. Y ella, viendo a su hijo, fue valiente y no lo entregó, no lo descubrió, sino que lo escondió durante 3 meses. Y después de eso, cuando ya no lo puede ocultar, deja al niño ahí a la orilla del río. ¿Y quién se queda para supervisar? La hermana, Miriam, que luego sería pues profetisa, ¿no? Y todo eso que aparece ya más adelante en el Éxodo. Miriam. Y Miriam ve a la hija del faraón. La hija del faraón tuvo compasión de este niño hebreo que su padre había mandado que todos tendrían que morir. Y la hija de faraón tuvo compasión de él. Moisés está vivo gracias a la hija del que mandó matar a todos los niños. Fíjate qué curioso. Y aparte de esto, la hija del faraón, hay una historia más adelante de otra mujer que ayudó a Moisés a llegar a Egipto, que fue Séfora. Es una historia que no vamos a entrar en ella, pero llega un momento que cuando Moisés ya ha recibido el llamado de Dios de ir a Egipto con todo el mensaje, llega un momento difícil en el que Moisés está a punto de morir, y es gracias a Séfora, su esposa, que ella hace algo que permite a Moisés llegar hasta Egipto. No nos vamos a meter en la historia, pero quiero hablarte de estas mujeres, las parteras del capítulo 1, Jocabed, Miriam, la hija de Faraón, Séfora. ¿Qué sería de Moisés sin estas mujeres? Vemos a Moisés y agradecemos el ministerio de Moisés y trajo la ley y fue obediente y guió al pueblo hasta la tierra prometida y no entró, pero los guió hasta allí, les dio los mandamientos, fue un líder increíble. Y no hay que menospreciarlo, pero gracias a las ayudas que tuvo a lo largo de su vida, él avanzó en su propósito y en su llamado. Si no fuera por Jocabed, Moisés no entra en el mundo, y si no es por Séfora, no llega de nuevo a Egipto para liberar al pueblo. Como iglesia, nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Y para ese llamado necesitamos ayuda, porque solos no podemos llevarlo a cabo. Nos necesitamos unos a otros, hombres y mujeres, adultos y niños, todos tenemos al Espíritu Santo y tenemos un llamado como Moisés lo tenía, un propósito, pero nos necesitamos unos a otros para llevarlo a cabo. Y la historia del plan de salvación nos lo confirma. Y al igual que en esta situación de la vida de Moisés, en diferentes épocas Dios ha utilizado mujeres para desbloquear una etapa y hacer avanzar el propósito de Dios. Mujeres abriendo caminos en la historia de la salvación. Quiero que entendamos la importancia de ellas, el papel que han tenido y el potencial que tienen a día de hoy también para desbloquear situaciones. En una época de incredulidad, porque una promesa de Dios estaba tardando más de 20 años en llegar, como Abraham, vas a tener tantos hijos como las estrellas del cielo, y después de 20 años no ha llegado esa promesa. En una época de incredulidad fue el sometimiento de Sara con 90 años la que produjo que el hijo de la promesa naciera. En una época de peligro por la persecución de Israel, como era la época del Éxodo, fue la valentía de Jocabed que trajo a Moisés, el que trajo el pacto de la ley. El pacto por la fe tenemos a Abraham, el pacto de la ley lo tenemos en Moisés. En una época de estancamiento espiritual, como es en Primera de Samuel, donde los líderes religiosos están estancados, están corrompidos, en una época de estancamiento espiritual, fue gracias a una mujer, Ana, que se puso a orar con determinación. Su deseo, su oración trajeron a Samuel, que fue el que designó como rey a David. Pero vemos a David, y en una época de escasez como la de Ruth, donde había pobreza extrema, hambre en toda la sociedad, fue la entrega de Ruth que le hizo encontrarse con Booz, que por cierto es hijo o nieto de Rahab. Cuando Josué entró, los espías entraron en Jericó gracias a una mujer que se llama Rahab,
y que empezó a ser parte del pueblo de Dios y que gracias a ella tenemos a voz y que gracias a Ruth con su entrega de ellos viene David. Fijaos que si no tenemos Ana, no tenemos Samuel. Si no tenemos Ruth, no tenemos David. Y si no tenemos Samuel, ¿quién designa como rey a David? Fijaos las mujeres, lo importante que han sido para el desarrollo del plan de salvación, porque David es el ejemplo del reinado futuro que va a venir en Jesús. Y a través y después de ellos, todos los profetas anunciaban que iba a venir un Mesías. Y de los más grandes de ellos, bueno, de los más grandes, ¿no? Pero está Isaías. Y todas las profecías del Mesías que iba a venir estaban condicionados a una mujer débil, inocente y joven, llamada María. Y todos los profetas querían averiguar cómo iba a venir, cuándo iba a venir el Mesías, cómo iba a haber la solución a todo esto. Y todos pendían todas sus profecías de una mujer. Sin esa mujer no viene el Mesías, no viene el Salvador. En una época de corrupción, como son la de los fariseos, la de los saduceos, la época de Jesús, fue la obediencia de María, el sometimiento de María que trajo a Jesús a este mundo. La historia de la salvación que avanza también a través de las mujeres. En la época de Abraham, en la época de Moisés, en la época de David, en la época de los profetas, en la época de Jesús, vemos como gracias a mujeres que fueron valientes, porque hay que tener valentía para tener un hijo con 90 años. ¿No? Habéis tenido hijos, muchas de vosotros, ¿sabéis cómo es esto? Imagínate, ¿cuántos Einsteins ya? 89 vas a hacer, ¿no? ¿Has hecho? 90, imagínate, pues podrías tener un fill ahora. Quiero decir, es peligroso y fueron mujeres valientes. ¿Qué habría sido de la historia de salvación sin la aportación de estas mujeres? No estamos hablando de funciones, no estamos hablando de qué funciones debe cumplir. Estamos hablando de que gracias a ellas la historia de la salvación avanzó. Sin Sara no tenemos Isaac, sin Jocabé no tenemos Moisés, sin Rahab no hay Boz, el marido de Ruth, de quien viene David. Sin Ana no tenemos Samuel, quien ungió a David. Sin María no tenemos a Jesús. Y sin la iglesia, la esposa de Cristo, a día de hoy no hay testimonio. Somos la esposa de Cristo. Somos la ayuda idónea de Jesús para este tiempo, para cumplir el llamado de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Nosotros somos la esposa, nosotros somos la mujer, hombre y mujer somos la esposa de Cristo. Y tenemos al Espíritu Santo para hacerlo. ¿Quién te ha dicho que Dios rebaja a las mujeres? Que las somete, que las humilla, que las desprecia. ¿Cómo podemos creer esto? Si todo el plan de salvación sería imposible sin ella. Sería imposible sin Abraham, sería imposible sin Moisés, sería imposible sin David, ¿vale? Pero hoy estamos mirando esta parte que ha estado en secreto como un ministerio submarino, pero que cuando vas a la Escritura, desde el inicio, Adán tuvo a Eva, Abraham tuvo a Sara, Moisés tuvo a su madre Jocabed y a Séfora, y vas a lo largo de la historia, cómo gracias al papel de las mujeres, la historia también fue avanzando. Lo mismo sucedió durante la vida de Jesús. Aparte de todos los años en los que él no se valdría por sí mismo y fue María quien lo crió. El ministerio de Jesús en la tierra estaba sostenido por mujeres que con sus propios recursos ayudaban al ministerio de Jesús y de los discípulos. Obviamente es importante el ministerio de Jesús porque él daba la enseñanza hacia los milagros, abría caminos, obviamente es el Hijo de Dios. Pero fíjate cómo el Hijo de Dios no tuvo problema en ser sostenido por mujeres. Y en su enseñanza, ¿cuántas parábolas usó Jesús a mujeres? ¿Cuántos ejemplos para enseñar a hombres Jesús usó a mujeres? No solamente de historias, sino de cosas que estaban sucediendo. Simón, yo entré a tu casa y no me ungiste con aceite, no me diste agua para lavarme los pies. Sin embargo, esta mujer, que tú consideras que no es digna, y la pone por ejemplo para enseñarle algo a Simón. ¿A quién le dijo Jesús? Donde quiera que vaya, donde quiera que se predique este evangelio, se hará memoria de lo que esta mujer hizo. Quiero decir, no veo que Jesús tenga tanto problema con esto.
en el testimonio, la primera mujer evangelista, la mujer adúltera, que le llaman, la recordamos por su pecado, pero no por lo que hizo, fue la primera evangelista. Cuando Jesús está con ella en el pozo y habla con ella y da testimonio, y Jesús le habla de quién es y diferentes cosas, y ella va al pueblo, y donde ella iba al pozo al día cuando estaba el sol más alto para estar sola y que nadie la viera. Sin embargo, después de un encuentro con Jesús, sin vergüenza se presenta delante del pueblo y dice, este hombre me dijo todo lo que he hecho. Cuando lo que había hecho era malo. Bueno, había sufrimiento, eran cosas que no eran buenas, ¿no? Haber perdido diferentes maridos o todo eso. Tenemos el testimonio de la muerte de Jesús, gracias a mujeres. ¿Quiénes eran las que estaban como testigos, las que no se marcharon, las que no huyeron? Tenemos el testimonio de que Jesús murió y fue sepultado. Que eso es importante, no solo que resucitó, sino que murió y fue sepultado. Es gracias a mujeres. El primer testimonio de la resurrección de Jesús fueron mujeres. Tenemos el testimonio de la resurrección de Jesús y las primeras en abrir camino para esto, para el evento más importante de la historia, fueron mujeres. Aunque eso fuera malo para poder dar testimonio en esa época, porque el testimonio de la mujer no era tan válido como el de un hombre. Y sin embargo fue a ellas a quien Jesús se reveló primero. ¿Quién te ha dicho que Dios somete o humilla a las mujeres? Hay muchas cosas que se dicen en la sociedad y desgraciadamente también en la iglesia. Pero fíjate que Dios le ha dado un papel muy importante a las mujeres a lo largo de la historia de la Escritura, y es lo que os quiero compartir hoy. A día de hoy, la iglesia es la ayuda idónea de Jesús a través del Espíritu Santo. Y nos necesitamos unos a otros para hacer este llamado, multiplicarnos, llenar la tierra, hacer discípulos de todas las naciones. Mira, dejémonos de tonterías y ocupémonos en lo importante. Tenemos un llamado que hacer y el llamado se lo dio Dios a Adán y a Eva. Cada uno ayuda como tiene que ayudar, pero el llamado nos pertenece a ambos. Al igual que Adán y Eva recibieron el mismo llamado, la iglesia, hombres y mujeres que forman la iglesia también han recibido ese mismo llamado. Y todo lo que hacemos debe colaborar a ese propósito. Colaborar juntos para hacer lo que Dios nos ha pedido, porque todos hemos recibido el mismo Espíritu Santo. Somos el cuerpo de Cristo. Dice Gálatas 3, ya no hay hombre ni mujer, judío, griego, esclavo o libre, sino que todos somos uno en Cristo. Estamos aquí para algo más. Estamos aquí para algo más, cada uno de nosotros. Y la ayuda idónea no tiene que ver con las tareas de casa. La ayuda idónea no tiene que ver con servicio. Tiene que ver con avanzar en nuestro llamado, colaborar juntos en avanzar en el llamado que Dios nos ha dado. Para eso es la ayuda. ¿Dios va a crear a una persona para ayudarme a hacer las tareas de casa? ¿O va a ayudarme a cumplir el llamado que me ha dado Dios? De ir a todas las naciones, de predicar el Evangelio, de hacer discípulos, algo que sí que es imposible y que no puedo hacer por mí mismo. Yo puedo lavarme la ropa yo mismo, pero no puedo hacer crecer la iglesia, no podemos hacerlo solos. Somos pocos hombres, mirad la sala. Necesitamos que entendamos el papel, el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para hacer avanzar el propósito de Dios en este tiempo. Y quiero ir al inicio. Vale, estamos invirtiendo tiempo, pero es importante este mensaje. Génesis 1, Dios crea al ser humano a su imagen, los crea hombre y mujer. Quiere decir que el hombre por sí mismo, el hombre solo no es la imagen de Dios. Imagen de Dios es hombre y mujer, y juntos son el reflejo de Dios. Y el propósito se lo dio a ambos. Vemos en el capítulo 2 cómo Dios primero crea al hombre y determina a Dios que el hombre por sí mismo no puede llevar a cabo la tarea. ¿Cuál tarea? Sed fructíferos, multiplicaos, llenad la tierra. Entonces crea a Eva para que le sea de ayuda en la tarea que le ha encomendado. Y la palabra que se traduce de ayuda es éter. Éter. Y no tiene que ver con servicio, sino con propósito. ¿Conocéis la palabra? Si yo os digo ebenecer, vosotros decís, hasta aquí nos ayudó el Señor. Eben, éter. Es la misma palabra.
Y no creo que ninguno de nosotros entienda que esa frase que el Señor vino, no creo que ninguno entienda de esa frase que el Señor vino a lavar platos, sino que nos ayudó a llegar donde nosotros solos no podíamos llegar. Eben Ezer, piedra de ayuda. Ezer, ayuda idónea. Nos ayuda a llegar donde nosotros solos no podemos llegar. Y eso ya en el cuerpo de Cristo funciona para ambos. Nos necesitamos unos a otros porque nadie puede llegar y cumplir un propósito tan grande como ir y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cómo voy a convencer a alguien de pecado si eso es tarea del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a hacerlo, no? Por cierto, Moisés tuvo un hijo. ¿Sabéis cómo se llama? Eliezer. Dios es mi ayuda. Eliezer, mi ayuda. Dios es mi ayuda. La palabra Ezer sale 25 veces en el Antiguo Testamento y la primera vez que se usa es para una mujer, pero 15 después es para Jehová. Muchas veces la ayuda que recibimos de parte de mujeres en nuestra vida ha sido Dios mismo ayudándonos a través de ellas. Por favor, démosle un lugar más importante. ¿Quién te ha dicho que la ayuda idónea tiene que ver con tareas domésticas, sino con hacer avanzar el propósito de Dios en la vida, en tu vida? El tema no es que el hombre tiene un llamado y la mujer lo acompaña, sino que ambos tienen un llamado y se necesitan mutuamente para colaborar y conseguir llevarlo a cabo. Nos necesitamos. Y me parece curioso que cuando vas a Génesis 3, para pervertir ese propósito, para corromper esa colaboración, Satanás no ataca al hombre, sino a la mujer. Tal vez, si engañaba a Adán, a lo mejor Eva no caía, porque el no de la mujer es no y punto. Yo puedo cambiar de opinión muy fácilmente. Mis nos pueden convertirse en sís muy rápidamente. Y mis sís en nos, pero yo cuando mi mujer no es no y punto. Y me hace gracia que cuando ataca a alguien, Satanás ataque a Eva. Y muchos utilizan la caída de Eva para justificar su situación, su sufrimiento. Sin embargo, ¿cómo reaccionó Dios? Quiero ir a Génesis 3, capítulo 15. Cuando le habla a la serpiente, aquel que había hecho caer a la mujer, aquel que había hecho caer y engañado a la mujer y por causa de eso al hombre y todos los problemas que ha habido. Y Dios le dijo, pues va a ser ella misma quien te va a chafar la cabeza. A quien tú has hecho caer te va a hacer caer a ti. Pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿Tenéis amigos? ¿Tenéis amigos especiales? ¿Tenéis enemigos? Esto es un enemigo especial. El enemigo especial de Satanás en la historia es la mujer. Y no me extraña que por eso la haya intentado hacer sufrir tanto. Tú has hecho caer a ella, pues de la simiente de ella, de la simiente de la mujer, esa te aplastará la cabeza. Por una mujer entró el pecado en el mundo, por una mujer entró el Salvador al mundo. Lo repito, por una mujer entró el pecado al mundo, pero por una mujer entró el Salvador al mundo. Si la solución acaba naciendo de la mujer, es normal que el diablo se haya ensañado con ellas a lo largo de la historia y las haya atacado para corromper, abortar, incapacitar, dividir mujeres y hombres, generar relaciones de sometimiento para que no se multipliquen, que piensen que no forman parte del mismo propósito. Es normal, conociendo el Evangelio, es normal que esa promesa le sea dada a Eva y no a Adán. Porque las mismas manos que sujetaron el fruto que trajo condenación, las mismas manos que cogieron ese fruto del árbol, fueron las mismas manos que sujetaron al Salvador cuando era un bebé, que traía la salvación y la redención al mundo. Permite que la gracia de Jesús transforme la maldición en bendición. Dios escogió que la salvación fuera imposible sin el papel de las mujeres. Y a lo largo de toda la historia de la salvación hubo mujeres que sin ellas habría sido imposible que la historia avanzara. Mujeres abriendo caminos. Y gran parte de la historia hemos llegado donde estamos gracias a que mujeres nos han ayudado. Y hombres también. Hemos necesitado ayuda. Hemos necesitado que alguien abra camino para nosotros. Y esto no va
del Día de la Mujer y solo hablar de esto, sino nos necesitamos unos a otros porque tenemos el mismo propósito y es juntos que lo lograremos. Gente que fue ayuda idónea, como lo fueron todas las mujeres que hemos mencionado. Y hay tantos hombres, si hiciéramos lo mismo. Hay tantos hombres que Dios ha usado para abrir camino donde no lo sabía. Esto no va de poner a uno por encima del otro, sino a darle a cada uno entendimiento de que tenemos un mismo propósito y que vamos adelante. Dios utilizó muchas mujeres en la historia de la salvación para abrir caminos. ¿Quién te ha dicho que hoy en día no son las mujeres también el instrumento que Dios quiere usar para hacer avanzar el reino de Dios? En épocas de incredulidad, de escasez, de peligro, de estancamiento, donde han faltado hombres, una época, ¿quién te ha dicho que no son las mujeres las que Dios quiere usar para desbloquear la tibieza espiritual, para recuperar las generaciones perdidas, para proteger las generaciones futuras, que ayudarán a los hombres a despertarse y a volver a su llamado? Me pongo a contar y tengo tantas mujeres a mi alrededor de las que doy gracias por lo que Dios está haciendo en su vida. Y tristemente me faltan dedos para hombres. ¿Qué nos pasa, iglesia? Nos necesitamos. Y necesitamos a las mujeres para que nos despiertan otra vez más. No podemos escondernos. ¿Quién te ha hecho creer que no tienes nada más que aportar que estar en la sombra? Mujer, tienes un papel importante dentro del plan de salvación hoy. Levántate. Levántate. Deja que el Espíritu Santo te use. No te dan en la plataforma, no pasa nada. Podéis abrir camino desde donde sea, porque lo habéis hecho a lo largo de la historia. Pues hacedlo ahora. Volvamos a recuperar hombres. Generaciones que se han marchado, ayudadnos. Somos la iglesia. Dejemos el orgullo al lado y quiero compartir con vosotros, para terminar, una promesa en Romanos 5 que impactó mi vida y la compartí con Zope en esta semana. Romanos 5, versículos del 15 al 17, que dice: la transgresión de Adán y de Eva, ¿no? La transgresión de estos primeros no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesús, abundó para todos. No se puede comparar el regalo y la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. Porque el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con muchas transgresiones. Y si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesús. Mujer, ¿cuánto has sufrido por un solo pecado? ¿Cuánto ha sufrido la mujer en la caída por un solo pecado? Imagina lo que Dios ha preparado para ti, cuando el perdón que Él tiene no tiene que ver con un pecado solo, sino con muchos. Cuán grande ha sido la consecuencia del pecado para todos y para las mujeres. Pero no me imagino cuán grande será la bendición y la consecuencia del perdón de Dios. Porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. No me imagino cuánto has sufrido por el pecado. Pues no me imagino cuánto vas a disfrutar del perdón y la restauración de Dios, que es mucho mayor que la transgresión y las consecuencias del pecado de Adán. Si el pecado tuvo consecuencias, te aseguro que el perdón dejará una marca mayor y una restauración mayor. Somos la esposa de Cristo.
Nos necesitamos unos a otros. Es imposible dar frutos sin los hombres. Es imposible dar frutos sin las mujeres. Somos uno en Cristo. Es tiempo de darle la vuelta a la maldición y volver al diseño original. Colaborando juntos para cumplir el llamado de Dios de multiplicarnos, ser fructíferos, llenar la tierra, hacer discípulos de todas las naciones. No sigas mirando a las mujeres desde la óptica de la caída, sino del diseño original. Y si tanto lograron las mujeres en su caída, ¿cuánto más lograrán cuando se levanten? Sin la historia de la salvación, sin la gracia, sin promesas escritas en papel, como tenemos nosotros, si tanto lograron las mujeres en su caída, ¿cuánto más lograrán cuando se levanten? Necesitamos ayuda. Vamos a orar. Jesús, ayúdanos, Señor, a ponerlo todo en su lugar, a ponerlo todo en su sitio, Señor. Tú nos has dado el Espíritu Santo a todos, Señor. Que nadie quede sin dejar que el Espíritu Santo brille en su vida y se manifieste en su vida. Hay tantas cosas, Señor, que no han sucedido porque hemos callado a las mujeres. Tantas cosas que han sucedido porque tenían miedo de levantar la mano, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a colaborar juntos en cumplir este llamado. Nos necesitamos, Señor. A lo largo de toda la historia te has apoyado también en ellas. Y no estamos olvidando, ni obviando, ni reduciendo lo que has hecho a través de todos los hombres. Y en una enseñanza sobre lo otro también hablaríamos de todo ello. Pero hoy queremos, Señor, devolverle un lugar a las mujeres, Señor. Que sean valientes, que vean el potencial que has puesto en ellas para abrir caminos también donde no lo había. Levanta mujeres, Señor, como Sara, que no tengan miedo, Señor, de que la obediencia y el sometimiento pueda implicar riesgo para su propia vida. Valientes como Jocabed, renegándose a simplemente entregar a su hijo, sino protegiéndolo con su propia vida. Con deseo y oración como Ana, con entrega como Ruth, con obediencia como María, con amor, pasión y deseo como la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos en este tiempo. Abre los cielos sobre nosotros. Ayúdanos a colaborar juntos. Que nadie se quede en su sitio, sino que nos levantemos unos a otros. Hombres y mujeres colaborando en el propósito del Espíritu Santo, dando testimonio, cada uno con lo que tú le has dado. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, Señor. Somos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, Señor. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás.